Bueno, tenemos aquí con nosotros a Wilfredo Lozano, que es un amigo de toda la vida de este programa y ha participado en distintos roles. Él es investigador, es profesor universitario, es escritor, es analista político, investigador, y ahora está aquí en su condición de director del Instituto Nacional de Migraciones. Bienvenido, Bueno, Lozano. Sería buenos bueno, días. porque aunque este es un instituto ya viejo, que expliquemos un poco cuáles son sus funciones. Mira, con el nacimiento de la ley, de la nueva ley de migración, que ya no es tan nueva. No, no es nueva, ¿no? Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, De Leonel, no. y fue Fue bajo el Hipólito. gobierno de Hipólito que se discutió, se preparó la ley y se aprobó. Sí. Sí. Bueno, en el marco de esa ley se creó la figura del Instituto Nacional de Migración y la figura del Consejo Nacional de Migración, o al revés. La idea del instituto, tal como lo contempla la ley, es ser un órgano técnico apoyo del Consejo Nacional de Migración, a fin de que este consejo pudiera tener informaciones buenas, informaciones fidedignas, tener un conocimiento lo más objetivo posible de la dinámica de la migración en la toma de decisiones que involucran al Estado y en la definición de políticas públicas. En ese sentido, el instituto nace con la ley como desde el punto de vista de sus funciones, como un órgano técnico de apoyo al Estado a través del Consejo Nacional de Migración en la elaboración y la gestión de políticas, pero el instituto es simplemente un órgano de investigación y un órgano de consulta para los miembros de ese Consejo Nacional de Migración, cuyo presidente es el ministro de Interior. Interior y Policía. Hablando de ese aspecto, una de sus misiones principales, que es la investigación, y sabemos además que la migración tiene muchas vertientes por dónde tomarla, por cuáles áreas investigará, cuáles áreas desarrollará el instituto, cuáles son los planes. No, bueno, el instituto viene trabajando en diversos niveles, como bien señalas. En este país tenemos la peculiaridad de que es un país migratorio por partida doble. Por un lado, inmigrante y inmigrante. Exacto, pero es sobre todo un país emigratorio. Hay 2 millones de dominicanos Fuera. que residen fuera. Y hay algunos 800,000 personas ya inmigrantes directamente o ya descendientes inmediatos de inmigrantes, hay unos 800. O sea, este país tiene esa doble dinámica y en el instituto se trabajan ambas vertientes. Por ejemplo, en este momento el instituto está desarrollando una amplia investigación comparativa sobre el tema de la trata, que involucra a varios países. Te doy ese ejemplo. Se trabaja además cuestiones propias de la dinámica del mercado laboral. Se trabaja también en el tema de políticas públicas que mejoren la gestión migratoria. O sea, es una gama diversa de puntos. Pero en este momento nosotros estamos interesados, en mi gestión como tal, de estimular 3 cosas básicamente. En primer lugar, toda la problemática de la emigración y la pandemia. Ese es un primer punto, porque como sabemos la pandemia ha afectado mucho a nuestros emigrados, y aunque las remesas no han bajado en medio de la pandemia, al contrario, ligeramente han subido. Por las ayuditas. Con las ayuditas. Es un tema importante que merece atención. Y en la presente administración hay un interés muy fuerte en los responsables de la política exterior por el tema de los dominicanos en el exterior. Entonces, la parte migratoria, nosotros estamos trabajando en un programa muy amplio en este ámbito. En segundo lugar, nosotros estamos tratando de impulsar un programa permanente de investigación sobre la evolución de la demanda de mano de obra inmigrante, porque este es un tema sobre el cual aquí no hay mucha investigación. Cada 5 años El CEFASA hizo una... No, se hacen estudios, pero en primer lugar es muy costoso tener estudios
de cobertura nacional que sean fiables. Por ejemplo, la encuesta nacional de migración se hace cada 5 años porque es muy costosa, cuesta unos 20 y 30 millones de pesos. Entonces es cara. Entonces estamos tratando de montar un sistema funcional que nos permita dialogar, dialogar con los empresarios, ver sus necesidades y hacer mediciones puntuales sobre sectores dinámicos, en construcción, entiendo banano. que será muy difícil que una muestra de este tipo sea representativa, porque no es lo mismo la mano de obra que se puede usar aquí en el Distrito Nacional que la que se puede usar en Punta Cana. Que la que Exacto, se puede... entonces por eso hay que ver, esto hay que armarlo bien, porque tiene una dimensión geográfica, como tú dices, pero también hay una dimensión sectorial, construcción, banano, etcétera. Y el tercer tema, que a nosotros nos estamos interesados. Un momentito, esto de la mano de obra, el estudio que hizo Cefasa, que es un centro dependiente. Sí, yo conozco a Cefasa. No fue sobre la demanda, sino sobre el valor, el sí, aporte económico de la mano de obra extranjera. Ellos publicaron un libro. Bastante interesante, pero ya hace 4 o 5 años. Y hay algunos estudios, por ejemplo, un estudio en el que yo participé, pero que dirigió Frank Baesever. Es un estudio que financió la OIT y acogió el Ministerio de Trabajo. Es el único estudio que yo conozca reciente, comparativo, de 2 sectores, del punto de vista del mercado laboral y la dinámica de la demanda de inmigrantes en esos sectores. Me refiero al banano y me refiero a la construcción. Es un estudio muy lindo, a ti te pudiera interesar. Y te lo dan ahí en el instituto, en el ministerio, tú vas y lo pides. ¿Ministerio de Trabajo? Sí. ¿Cómo se llama el estudio? Es, digamos, inmigración y mano de obra, algo así se llama. Sobre el tema del banano. El banano y construcción, el sector construcción. Está bien. Yo tengo un documental sobre ese tema. Bueno, que lo hice eso. Este es un estudio muy completo. Es bastante interesante esa área. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos una población de inmigrantes bastante importante ya en la República Dominicana. 800,000 personas, casi un millón. Y hay sectores que dependen de esos sectores económicos, que es lo que demostró el Cefasa con su estudio, que dependen de la mano de obra. Sino, en mi caso el banano es un ejemplo. El banano es muy caro. Pero el arroz es otro. Cultivos tan importantes como banano, arroz, cacao. Bueno, hace como más de 30 años yo escribí un libro apoyado en una investigación que yo hice. ¿Tú eres tan viejo? En el 30 campo. años. Bueno, yo he escrito libros de hace 50 años. Ese es un libro que es la única investigación que yo conozco que se ha hecho empírica de campo sobre el mercado de trabajo inmigrante en el arroz. Y en aquella época ya el 50% de la mano de obra del arroz era de origen inmigrante, ya sean hijos de descendientes, ya sean inmigrantes. Y habiendo una mecanización tan grande en el arroz, porque hay una gran mecanización. Sí, que ha crecido. Pero siempre hablamos de la inmigración y nos referimos a la inmigración haitiana, pero también sabemos que en los últimos años hubo un gran flujo de personas que venían desde Venezuela. Entonces, este es un conglomerado totalmente diferente, aparte, y que no sabemos ahora si se mantiene en crecimiento, si ha bajado o se ha estabilizado. ¿Qué ha pasado? Mira, ese es un tema muy importante que preocupa a las autoridades, que preocupa al Ministerio de Interior y preocupa al Instituto. Sobre ese tema hay que tomar decisiones importantes porque cada día se hace más complicado. El hecho de que, en primer lugar, los datos indican que son alrededor de 100,000 personas de inmigrantes venezolanos. No hay así una estimación exacta, habrá que estudiar. Parece que en el último año se ha reducido un poquito. Bueno, lo que se ha reducido es el ingreso. El ingreso y también han estado saliendo. Pero no se refleja en un descenso significativo. El punto es que tenemos miles de inmigrantes venezolanos, porque esta es una migración cuyo origen no es estrictamente económico, tiene que ver con los problemas políticos de Venezuela. Y es difícil pensar en un retorno masivo de inmigrantes a Venezuela. Aunque cambie la situación política. Si cambia, uno no sabe. Uno no sabe. Entonces,
con el tiempo, estas personas que han entrado con documentos formales, pasaporte y con visado normal de turista, se han quedado, la autorización de permanencia acá en la calidad de sus visas ha muerto y hoy día son una masa de personas irregulares en una situación muy difícil porque se les dificulta acceso a servicios importantes, se les dificulta acceso al mercado laboral, no pueden regresar fácilmente a su país. En fin, hay que... A veces carecen hasta de pasaje. Exactamente. Como hemos visto ahora. Entonces tenemos, la idea es que hay que buscar un mecanismo funcional que en algún momento resuelva el tema de la regularización de esta Ese tema es muy importante. De esta masa. Porque no solamente son los venezolanos, aquí hay también peruanos, colombianos, que han estado viniendo de manera significativa. Hay una población inclusive española que se incrementó con la crisis europea. Exacto. Pero la población haitiana sigue siendo la mayoritaria. Se hizo un plan de regularización, se avanzó mucho en registrarlos, en ubicarlos y en dotarlos de algún documento a esta población migratoria. ¿Cómo anda esto y cuál es el reto que tiene el país para registrar y documentar esa población? Desde que se aprobó la ley de migración en el año 2004, se está consciente, se está claro de que ese nuevo régimen migratorio que implicaba, de hecho, la nueva ley, que es un régimen totalmente diferente al que establecía la ley 99 del año 39, de que se estableció ese nuevo régimen, se estaba consciente de que ese nuevo régimen comenzaría a operar en un mar de irregularidades, en un mar de ilegalidades, que dificultaría una práctica, llamémosle entre comillas, sana de la ley, es decir, que dificultaría a los inmigrantes una integración funcional desde el punto de vista de los requerimientos de la ley. En consecuencia, la ley misma contempló la idea de hacer un plan regularizador para esa población irregular, de forma tal que se redujera ese colchón de irregularidades y la ley pudiera funcionar de manera más expedita. Lamentablemente, bajo la administración de Fernández, se duró 7 años para hacer el reglamento y se duró 10 años en este país para asumir el compromiso que la ley demandaba de hacer un plan regularizador. Pero esa es la idea del plan regularizador, es en el fondo esa. Es el gobierno de Danilo Medina el que, tras el imperativo que impone la ley, la sentencia 168, que se ve obligado a poner en ejercicio el plan de regularización. Hoy día, ese plan se aplicó y se dieron muchas inconvenientes, hubo muchas vacilaciones en la administración Medina, aunque hay que reconocer que por lo menos pusieron en ejercicio el plan, y hoy día hay unas 250,000 personas que están acogidos al plan, que tenían todos los requisitos para poder ser beneficiados con el plan, que estabilizara su permanencia aquí durante X tiempo. Se le han vencido sus permisos y no hay una decisión sobre el tipo de permanencia, el tipo de residencia que se le va a asignar a esas personas, que puede fluctuar desde una temporalidad mínima hasta una residencia permanente. Entonces, en este momento el Estado ha dado ciertos pasos para investigar, edificarse, y tiene que tomar una decisión respecto a esta masa de trabajadores acogidos al plan, reconocidos por el plan, pero que lamentablemente hoy están en una situación incierta. Eso es un imperativo de política migratoria que habrá que resolver. Bueno, se nos quedan temas,
Wilfredo, pero se lo acabó el tiempo. Bueno, tú sabes, yo siempre, esta es mi casa. Sí. Por Gracias, mil gracias por venir. Bueno, no, gracias a ti. De manera gracias, presencial aquí gracias. y éxito. Hay muchas expectativas de que mejoren las cosas en materia migratoria. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay Vamos a ver. voluntad en el Ejecutivo de encaminarse en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. No se nos vayan.